Tengo 25 años, soy estudiante de licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística de 10º semestre. He trabajado con la comunidad de Usme más de 10 años, me dedico a trabajar con la comunidad y a mostrarle a las juventudes y a los niños que hay otras posibilidades de vivir y de tener una vida digna. Me faltó una parte. Este proyecto nació en el año 2015 con Adolfo Covaleda y John Freddy, o sea, mi persona. Nos encontramos estudiando en el SENA Música y vinieron varias preguntas y una de ellas era cómo hacíamos para poder hacer lo que nos gustaba y también tener una reivindicación de lo que hacíamos y que la sociedad también sacara un poco el estigma del músico como el personaje que está vagando, ¿no? Sino como un personaje que también es una carrera y se está dedicando a hacer algo productivo para la sociedad y para las comunidades. Y hoy en día pues sabemos que más de 40 familias están con todo el poder en el escenario, teniendo a sus niños, facilitando cosas para la academia, trabajando en cooperación. Este es el espacio de música. Entonces también funcionamos como tienda musical. Lo que vemos acá también son productos que hemos venido haciendo o que se han comprado o que nos han donado y vemos que nos sirven para la sostenibilidad. Tenemos una ruta de aprendizaje que inicia con cuerpo y sensibilidad para la vida. El segundo módulo o componente se llama ritmo, armonía y melodía al son de mi tierra. Y el tercer módulo se llama labrando sociedad, semilla soy. Todo lo que aprendiste en el escenario, ¿cómo se lo ofreces a la comunidad? Entonces, si aprendí música, ¿cómo le ofrezco música al vecino? ¿Cómo hago más feliz al vecino también, ¿no? A las personas que nos rodean. Y cómo podemos ser conscientes de las políticas públicas que hay en la comunidad y que se desarrollan y que los jóvenes puedan participar en estos espacios. Entonces se hacen talleres también de liderazgo, talleres de responsabilidad social, talleres alrededor de las políticas públicas juveniles. Esta es la galería de arte, tenemos expositores como Sebastián Cortés, tenemos a Daniela Lozano que hizo un proceso de muralismo muy divertido y qué mejor que verlo ahí al frente, en todos los procesos de murales que hay en la Academia del Escenario. Entonces los murales que vamos a ver en este lugar, vamos por acá. Este otro proceso de mural que es como el nombre del proyecto, que es Somos Semilla o Encuentra el Arte, Enciende la Vida. Y el mural que hicieron los niños. Este proceso de muralismo, la idea es que a mediados del año, si volvemos a hacer una gestión con diferentes entidades, pues la idea es conseguir los recursos o los materiales para poder ejecutar el proyecto otra vez y renovar, que no sea un proyecto de un muralismo que se hizo, sino que sea renovable. Pues hemos tenido dificultades. En el segundo año nos rompieron los vidrios, subieron ahí por ahí, rayaron la casa, porque habían unos estudiantes que estaban dejando de hacer pues algunos trabajos o algunos mandados por venir acá. De todas formas eso se fue resolviendo, pusimos cámaras, los vecinos estaban más pendientes también, nos avisaban y así se fue solucionando pues ese inconveniente. De todas formas sí somos mitigantes completamente al consumo de sustancias psicoactivas y sabemos que un niño o un muchacho que está aprendiendo el arte o está distribuyendo su tiempo en algo que le beneficia para un futuro, pues va a dejar aparte muchas cosas que le hacen daño. Acá se desarrollan los talleres de artes plásticas y pues cuando el niño necesita estar también en lo suyo, lo traemos acá. Bien, esa ya es. Ahora dale continuidad, déjalo que fluya. Con las dos. Con las dos. No le hagas octava, déjalo. ¿Listo? Solo una octava. La garantía creo que la encuentro en la comunidad, son los más activos, pues es para ellos y ellos son los que han mantenido el proceso pues corriendo y que sea estable.
Este año pues estamos con toda la actitud de trabajar con las entidades públicas, que sepan que existe el escenario, se den de cuenta de lo que hay, con las personas que se trabajan, la cantidad de comunidad que se ve beneficiada, los procesos que se han llevado y que tengan esa cercanía con nosotros que somos pues somos comunidad y somos el territorio. Si ellos vienen hasta acá, pues créanme que uno se siente gratificado y se siente beneficiado de que vayan a hacer proyectos, o sea, generen procesos en cooperación. Ese es el salón de serigrafía. Acá se hace todo lo que es estampado, revelación de marcos, revelación de fotografía, sublimación y costura. Cristian Camilo Moreno pues es el que está dirigiendo el proceso de serigrafía. Él ya lleva pues es diseñador gráfico y lleva bastante tiempo con todo el rol de diseños. El proyecto de serigrafía puede dar la sostenibilidad para el resto de la Casa Cultural. Sabemos que si le apostamos a este taller de serigrafía, lo más probable es que la Casa Cultural no tenga que estar balanceando por otros lados o recogiendo dinero, sino que este sea como el pulmón, el corazón económico para que la academia pueda estar tranquila y la comunidad también pueda estar tranquila. La participación juvenil ha sido, o yo veo que es un poco escasa a veces. ¿Por qué? Porque tampoco los puntos que son claves para que los jóvenes se acerquen a veces no se difunden o no hay una difusión muy grande en cuanto a las políticas públicas juveniles. No vemos gestores, digamos, por parte de las alcaldías en diferentes lugares diciendo vamos a ir a buscar los jóvenes y vamos a asesorarlos sobre las políticas juveniles y los procesos que pueden llegar a tener y las capacidades que pueden desarrollar si saben y conocen pues esas políticas. Las políticas públicas y las comunidades necesitan renovarse. Y renovarse quiere decir aceptar al joven y aceptar también cómo está pensando y cómo quiere tener su ciudad y su lugar donde vive. Por aquí. Aquí se ha cultivado rábanos, cebolla, papa, lechuga crespa, lechuga lisa. Todo lo que se da en tierra fría acá se puede cultivar perfectamente. Tenemos replicado esto en 4 puntos de la comunidad. Entonces, el que estamos haciendo ahorita o desarrollando, pues la idea es que los vecinos vengan, vean la forma en que lo hicimos y podérselo ofrecer a ellos para que lo hagan. Nosotros estamos completamente independientes, nos gusta ser independientes. Si hay cosas para la academia que lleguen completamente, las recibimos, pero somos totalmente independientes a todos los procesos políticos que puedan haber. Integración social sí se ha acercado y Secretaría de Gobierno y proyectos y entidades internacionales, pero la alcaldía local aún no creo que sepa que existimos quizás, o quizás sí, pero no ha venido. Lo más probable es que sí sepa, pero no ha venido. ¿Listo? 1, 2, 3, va. Politécnico Gran Colombiano.